Hola Nakamas y bienvenidos de nuevo al canal. En este vídeo os traemos un nuevo ranking con los personajes ya muertos más poderosos del mundo de One Piece. Aclarar que este ranking está hecho en base a nuestra opinión y en las hazañas que se nos han contado sobre estos personajes. Aprovechamos para agradecer a todas las personas que se han suscrito al canal, ya que gracias a vuestro apoyo podemos seguir haciendo este tipo de contenido. Y sobre todo a los nakamas que nos dejan sus mensajes positivos, ya que es por vosotros que seguimos embarcados en este viaje. Y esperamos que nos dejéis vuestras opiniones sobre el ranking en los comentarios. Así que, al ritmo del booty de Zoro, ¡dentro ranking! Mención especial, Brook. No podemos dejar pasar a Brook en este ranking, ya que, como él siempre dice, ya está muerto. Y es que el músico de los sombreros de paja, aunque no sea el más fuerte, siempre ha demostrado tener una gran valentía, siendo un tipo muy confiable y ayudando en todo lo que puede a su tripulación. Después de haber pasado tanto tiempo en soledad, es de los nakamas que más aprecia la vida en buena compañía. Aunque no le hayamos visto tener ninguna pelea épica de uno contra uno, sí que ha demostrado tener un gran espíritu de batalla enfrentándose a una Yonko como Big Mom, demostrando su gran lealtad cuando consiguió la copia del Road Poneglyph como había prometido. Y es que Brook le echó un par de huesos, llegando incluso a llamar a Big Mom señorita. A ver, hay que tener en cuenta que, contando sus dos vidas, Brook ya tiene sus 90 años. La única pelea que le hemos visto tener de uno contra uno fue contra el tipo pez ese de Isla Gyojin, pero ¿quién es usted? Lo que sí que le hemos visto es ser un gran apoyo para las batallas, como lo fue para Robin en su pelea contra Black Maria. Por todo esto y mucho más, queríamos hacer una mención especial al ex capitán de los piratas Rumbar y actual músico de los sombreros de paja. Y es que, por mucho que se hable de que Brook es Joy Boy o el abuelo de Aokiji, para nosotros siempre será nuestro gran músico Solo Huesos Brook. Número 15. Vergo. También conocido como el demonio del bambú. En Punk Hazard, Vergo demostró ser un enemigo despiadado y bastante poderoso, llegando a derrotar a Smoker sin mucho esfuerzo. Fue de los primeros en mostrar un gran control del haki de armamento y gran resistencia física, como vimos cuando le rompe la tibia a Sanji bloqueando uno de sus golpes. Este ex vicealmirante de la Marina y oficial supremo de la familia Don Quijote demostró tener un gran poder hasta su encuentro con Lau, el cual lo dejó hecho rodajitas, pero no sin antes darnos una gran batalla. Número 14. Ashura Doji. Apodado el monstruo más fuerte de Kuri, por su pasado siendo un temible criminal en esta región, llegando a liderar a todos los bandidos de esta zona sin ley, hasta el día en el que conoció a Kozuki Oden y fue derrotado por este, pero no sin antes habiéndole plantado cara y demostrando ser un poderoso guerrero. Como buen samurái, luchó honradamente hasta el final, demostrando así su gran lealtad por el clan Kozuki. Tras su pelea en el pasado contra Kozuki Oden que mantuvieron durante más de una noche, Ashura Doji afirmó haberse vuelto mucho más fuerte, convirtiéndose en uno de los vainas rojas más poderosos, llegando a herir de gravedad a Jack la Calamidad y dominando el estilo de dos espadas de Oden, el cual le vimos utilizar en su pelea contra Kaido, hasta el punto de herirlo, mostrándonos su gran haki de armamento y su monstruosa fuerza. Número 13. Izo. Samurái procedente del país de Wano, que ejerció como subordinado de la familia Kozuki y como comandante de los piratas de Barba Blanca, siendo uno de los personajes que lidera el asalto a Marineford. Y en el arco de Wano lo vimos volviendo a su país natal para unirse al asalto de Onigashima, donde le vimos hacer gala de sus disparos imbuidos en haki, con los que llegó a desarmar a King y a traspasar la dura piel de Kaido, además de detener a dos agentes del CP0 que se dirigían a capturar a Robin, derrotando a uno de ellos, aunque esto le dejase con graves heridas de muerte. Número 12. Fisher Tiger. Conocido como el aventurero y el héroe de los esclavos, fue el Gyojin más fuerte de su época
y esto le valió para convertirse en el capitán de los Piratas del Sol. Durante sus aventuras se encargó de luchar contra las desigualdades sociales, llegando a liberar a una gran cantidad de esclavos, enfrentándose a marines de alto rango como vicealmirantes y contraalmirantes. Su gran hazaña fue el asalto a Mary Joyce, el cual ejecutó en solitario, sobre el que se cuenta que llegó escalando la Red Line con sus propias manos. Todo esto después de ser capturado y esclavizado por los nobles mundiales, donde conoció la crueldad de los seres humanos. Pero no por esto era partidario de la venganza contra los seres humanos, ya que creía firmemente que esto traería más odio y discriminación. Número 11. Queen la Plaga. Una de las calamidades de Kaido y antiguo miembro del equipo de investigación MADS. Queen posee una fuerza descomunal y unos conocimientos científicos que es capaz de aplicar en la batalla, además de una gran resistencia física, ya que le vimos aguantar golpes tanto de Big Mom como de Marco, y una fuerte voluntad que le permite resistir el haki de conquistador de Luffy sin esfuerzo. Aparte de su fruta, la Zoan prehistórica Ryu Ryu modelo Brachiosaurus, le hemos visto utilizar en la batalla las implementaciones tecnológicas que tiene en su propio cuerpo, como rayos láser, lanzacohetes, invisibilidad o incluso hacer extensible cualquier parte de su cuerpo. Estas habilidades las pudimos ver en la pelea contra Sanji, en la que podría haber salido vencedor de no ser porque se nos desveló que nuestro querido cocinero tiene un exoesqueleto. Queen ha demostrado ser un adversario terriblemente poderoso, que posee haki de armadura y de observación, además de un ser cruel y despiadado, como nos demostró con sus técnicas de tortura para doblegar la voluntad de las personas, e incluso utilizando sus armas biológicas para esparcir un virus entre sus propios subordinados. Número 10. King el Incendio. Sí, ya sabemos que hay algunos personajes de los cuales no se ha confirmado su muerte, pero teniendo en cuenta que en sus últimas apariciones se encontraban en una situación crítica, es de esperar que estos personajes no vuelvan a aparecer y por lo tanto se sobreentiende que estarían muertos. Habiendo dejado esto claro, continuamos con King. Viendo a King en batalla, hemos podido observar el nivel comandante de Yonko en todo su esplendor, demostrándonos una combinación absoluta entre fuerza bruta, gran velocidad y una increíble resistencia, además de poseer una serie de técnicas y ataques devastadores que podrían destrozar a cualquier adversario que no estuviera preparado. King fue el primer integrante en unirse a los Piratas Bestia y a su vez era su miembro más poderoso. Debido a su origen racial como Lunarian, es capaz de producir fuego de su propio cuerpo, aumentando la potencia de sus ataques cuerpo a cuerpo, lanzar proyectiles ardientes e incluso generar explosiones en su propio cuerpo. En su máximo nivel de combate puede generar llamas que se asemejan al magma y canalizar esta poderosa energía a través del filo de su espada. Otra de sus mayores ventajas es su gran resistencia y dureza, pudiendo recibir poderosos golpes y cortes sin sufrir ningún daño. Y es que el secreto de su gran resistencia parece residir en las llamas que genera en su espalda, ya que al bajar la intensidad de estas obtiene un increíble incremento de su velocidad, a cambio de reducir y disminuir la dureza de su propio cuerpo, como bien descubrió Zoro durante el transcurso de su enfrentamiento. Junto con todas estas habilidades y capacidades físicas, se le suma el hecho de que es usuario de la fruta tipo Zoan prehistórica Ryu Ryu modelo Pteranodon, la cual le otorga un extra de poder y velocidad. Es con esta transformación que le hemos visto realizar ataques absurdos a la par que devastadores, como es el Tempura Udon, con el cual estiraba su cabeza de Pteranodon hacia atrás, dejándonos una de las viñetas más graciosas y aterradoras, para luego soltar su cabeza y que con el impulso lanzase su pico a gran velocidad como si de un rayo láser se tratara, siendo este un ataque tan devastador que ni el propio Zoro podía bloquearlo y debía limitarse a esquivarlo. Todas estas habilidades convierten a King en un adversario muy versátil y en uno de los enemigos más equilibrados y completos que hemos podido ver a lo largo de la obra. Número 9. Portgas the Ace.
apodado Ace Puño de Fuego, fue el comandante de la segunda división de los Piratas de Barba Blanca y antiguo capitán de los Piratas Spade. Ace se caracterizaba por ir siempre de frente y no acobardarse frente a nadie. Antes de formar parte de los Piratas de Barba Blanca y mientras aún era capitán de los Piratas Spade, le ofrecieron ser uno de los Oukas Ichibukai, pero rechazó la petición. Ace luchó en igualdad de condiciones contra Jinbe en el pasado. Estuvieron a punto de matarse el uno al otro tras luchar durante 5 días. También sobrevivió a un combate contra el propio Barba Blanca antes de entrar en su tripulación, mostrando así su aguante y durabilidad. Otro testimonio de su increíble fuerza es el hecho de haber sido capaz de luchar en igualdad de condiciones contra Yamato y salir prácticamente ileso de su enfrentamiento. Ace era usuario de la fruta Mera Mera, una de las frutas tipología más poderosas, la cual le permitía convertirse en fuego y controlar las llamas a su voluntad. Ace fue de los pocos personajes que pudo utilizar los 3 tipos de haki, siendo la primera vez que le vimos usar el haki de Rey a los 10 años de edad y de forma totalmente inconsciente para salvar a Luffy de manos de unos piratas. En su última gran pelea, en la que enfrentó a Kurohige y a su tripulación, Ace nos demostró su gran fuerza y determinación, queriendo vengar la muerte de su compañero asesinado en manos de Teach. Venganza que no pudo cumplir ya que su Entei, uno de sus ataques más poderosos, no alcanzó para contrarrestar el poder de Kurohige. Número 8. Shimotsuki Ryuma. Conocido como el dios de la espada y anteriormente como el Rey. Su primera aparición se dio incluso antes de la publicación de la obra de One Piece, en una de las primeras obras publicadas por el autor Eiichiro Oda. Esta se trata de Monsters, publicada en 1994 y la cual es parte canónica de la obra de One Piece. Monsters nos cuenta la historia del joven Ryuma, un samurái del país de Wano, y cómo forja su leyenda que es conocida actualmente en el mundo de One Piece, sobre cómo mató a un dragón y cómo fue apodado el Rey. Ryuma, a pesar de su fama, jamás se enteró que su apodo era el Rey, y creía que la persona llamada así era alguien más, así que se dedicó a buscarlo para enfrentarlo, ya que se rumoreaba que era alguien muy poderoso, pero Ryuma nunca descubrió que se trataba de él mismo. Situándonos en la actualidad del mundo de One Piece, conocimos a Ryuma como zombie de Thriller Bark, ya que su cuerpo había sido robado por Moria en su asalto al país de Wano. En Thriller Bark pudimos confirmar la increíble fuerza que poseía el cuerpo de Ryuma, en sus constantes duelos con Brook y en su posterior pelea con Zoro. Pese a ser solo un zombie con la sombra de Brook, conseguía derrotarlo siempre en sus duelos, demostrando la increíble fuerza que poseía su cuerpo, ya que la sombra que lo manejaba era la de Brook y por lo tanto sus habilidades deberían ser las mismas. Pero la fuerza del cuerpo de Ryuma era el factor diferencial que decantaba los duelos a favor de la sombra. Posteriormente, en su batalla contra Zoro, en la que fue derrotado, Ryuma se mostró terriblemente avergonzado de haber perdido y le entregó su espada Susui a Zoro, con la esperanza de satisfacer a la espada. Ryuma podía usar haki de armamento avanzado, llegando a endurecer su espada Susui hasta el punto de volverla una Kokuto permanente. Al tratarse de un poderoso personaje del pasado, llegué a pensar que Ryuma podría haber sido Nakama de Joy Boy, pero al investigar sobre las fechas, resulta que Ryuma vivió hace unos 400 años, mientras que el siglo vacío se dio hace 800 años. Por lo que, en un principio, no coincidió en la misma época que Joy Boy. ¿Qué opináis al respecto? Número 7. Charlotte Linlin. Más conocida como Big Mom, ha ostentado uno de los 4 tronos de Yonko, formando parte de la cúspide de piratas más poderosos del Nuevo Mundo. Y es que esta aterradora villana es capaz de infundir miedos sobre las almas que no poseen una fuerte voluntad. Ya desde pequeña poseía una fuerza monstruosa, ligada a un hambre insaciable, que la llevaba a perder la cordura si no ingería grandes cantidades de comida, llegando al punto de asesinar cruelmente a uno de los líderes de los gigantes en uno de sus arrebatos.
Y es que, desde su niñez, siempre fue utilizada por su monstruosa fuerza para los intereses de otras personas. Y fue tras su paso por los piratas de Rocks que empezó a forjar su imperio, fundando su propia tripulación para cumplir su utópico sueño, el cual consistía en crear un país de ensueño, donde todas las razas pudieran convivir. Pero nada más lejos de la realidad, ya que su sueño es visto como una pesadilla para cualquier persona que busque la respuesta en la libertad, ya que Big Mom se dedicaba a robar las almas de sus ciudadanos mediante un pacto de miedo y temor, arrebatándoles tiempo de sus vidas para conseguir el beneplácito de poder quedarse en el país. Sus poderes provienen de la fruta Soru Soru, que le otorga la capacidad de tomar fragmentos del alma de una persona e implantarlos en un objeto o elemento, que luego cobra vida y se convierte en su esclavo, a los cuales utiliza y manipula durante los combates, como es el caso de Prometheus y Hera, que son las encarnaciones del fuego y las tormentas, o Napoleón, que es su espada retráctil, haciendo uso de ellos en las batallas de una forma devastadora. En su pelea contra Kid y contra Law, pudimos ver cómo Big Mom es capaz de infundir sus propios huesos con un poco de su alma, curándose a sí misma, e incluso darse un aumento de fuerza y de vitalidad utilizando fragmentos de su propia alma en su propio cuerpo. Además de su monstruosa fuerza física y de su destreza con la espada, Big Mom es uno de los pocos personajes capaces de utilizar los 3 tipos de haki, pudiendo infundir sus puños e incluso sus gritos con haki de rey. Número 6. Kaido. También conocido como la criatura más poderosa. Durante su infancia y juventud ya poseía una fuerza monstruosa. De niño residía en el reino de Vodka y a los 10 años ya era considerado su soldado más fuerte. 3 años más tarde fue vendido a los marines. Sin embargo, Kaido escapaba de los acorazados que lo transportaban, dejándose capturar en numerosas ocasiones con el fin de alimentarse con sus suministros, escapando de nuevo una vez se saciaba. Durante esta época ya obtuvo una recompensa de 70 millones por su cabeza. Posteriormente formó parte de los Piratas de Rocks hasta su disolución, y fue entonces cuando formó los Piratas de las Bestias, y alcanzó el título de uno de los 4 emperadores, coronándose así como uno de los piratas más poderosos, formando parte de la élite de la piratería. Kaido derrotó con facilidad a Eustace Kid y a Luffy en 2 ocasiones, ya que la tercera batalla de Kaido contra Luffy es interrumpida por el agente del CP0, mostrándose Kaido muy avergonzado de la forma en la que había ganado, ya que este tiene un fuerte honor en la batalla. Por esto se encargó de ajusticiar al miembro del CP0, al igual que le vimos hacer con la vieja Kurozumi por interferir en su pelea contra Oden, la cual también fue decantada hacia Kaido debido a interferencias externas y nunca llegaron a tener un enfrentamiento justo. Kaido también puede enfrentarse de igual a igual contra Big Mom, como lo demuestra la fuerza de su choque, la cual fue lo suficientemente fuerte como para dividir el cielo en 2 y luchar contra ella durante 2 días sin sufrir lesiones. Más allá de su monstruosa fuerza sobrehumana, uno de los mayores factores en el poder de Kaido es su inquebrantable resistencia física. Ha sido capturado, torturado y han intentado ejecutarlo en múltiples ocasiones, sin éxito, pues el emperador lograba sobrevivir a cada intento, rompiendo con su propio cuerpo cualquier arma de ejecución utilizada para matarlo. Esto se debe a que la piel de Kaido es extremadamente dura, siendo la única vez que recibió una herida grave en su batalla contra Kozuki Oden. Aparte de sus extraordinarias capacidades físicas, Kaido es usuario de la fruta Zoan mitológica Uo-Uo modelo Seiryu, la cual le permite convertirse en un dragón capaz de lanzar monstruosas cantidades de energía ígnea con su Bolo Breath. Y siendo su forma híbrida la transformación más poderosa,
ya que junta sus monstruosas capacidades físicas con el poder del dragón, y convirtiendo a Kaido en un adversario verdaderamente complicado de combatir. Además de todo lo nombrado, Kaido es uno de los pocos personajes en el mundo de One Piece capaz de usar los 3 tipos de Haki, llegando incluso a tener un dominio avanzado del Haki del Conquistador, como demuestra imbuyendo su Kanabo con su voluntad de rey, expulsando rayos negros e impartiendo con ellos poderosos y violentos golpes de gran potencia. Si a todo esto le sumamos el alcoholismo de Kaido y cómo en su versión borracha el Shuron Hake es capaz de aumentar su fuerza física y voluntad, llegamos a la conclusión de que Kaido es uno de los enemigos más poderosos y espectaculares que hemos visto en la obra hasta ahora. Número 5. Kozuki Oden. Durante su juventud ya poseía unas capacidades físicas monstruosas. Oden prefería salir de fiesta y buscar peleas antes que cumplir con sus obligaciones como futuro shogun de Wano, y fue por esto que su padre lo exilió y Oden acabó en la región sin ley de Kuri, donde enfrentó a todos los bandidos, entre ellos Ashura Doji, e impuso su ley en este territorio, convirtiéndose en el daimyo de Kuri. A pesar de su comportamiento y mala reputación, pudo conseguirse seguidores bastante fuertes y fieles, como son los Vainas Rojas, que le ayudaban en su cometido como daimyo de Kuri, pero él realmente lo que anhelaba era salir de Wano para vivir aventuras. Y fue entonces que conoció a Barba Blanca y lo enfrentó de forma directa pidiéndole que le dejara unirse a su tripulación, a lo que Barba Blanca se rehusó un poco al principio, pero acabó aceptándolo, no sin antes poniéndolo a prueba, ya que Barba Blanca intentó escapar de noche para que Oden no lo siguiera, pero este logró aferrarse a una cadena siendo arrastrado por los mares, y es aquí donde Barba Blanca le hace la promesa de que si aguanta 3 días sería parte de su tripulación, reto que Oden no llegó a superar por solo 1 hora, ya que escuchó que Toki estaba en peligro y fue directo a salvarla. Pero ya le había demostrado a Barba Blanca su gran fuerza de voluntad, por lo que permitió que Oden se uniera a su tripulación y acabase siendo el comandante de la segunda división. Más adelante, y siguiendo con sus aventuras, acabó uniéndose a la tripulación de Gold D. Roger por petición expresa de este, y fue con él que acabó viajando por todos los mares y llegando a la última isla, Laugh Tale, donde descubren todas las verdades sobre este mundo. Tras su largo viaje por todos los mares, decide volver a Wano, el cual ya había sido tomado por Kaido y Orochi, así que Oden los enfrenta directamente, sin mucho éxito, ya que se encuentra controlado por estos, que lo ridiculizan miserablemente, amenazándolo con hacer sufrir a la gente de Wano. Y es más adelante, cuando el país de Wano ya se encuentra en un estado crítico, que Oden decide enfrentar definitivamente a Kaido, haciéndole la única cicatriz que tiene Kaido en el cuerpo, cortándole con sus 2 espadas mediante su técnica Togen Totsuka. Pero esta pelea no acaba siendo justa, ya que Kaido derrota a Oden mediante interferencias externas, ya que la vieja Kurozumi se transforma en Momonosuke para distraer a Oden, llevándole a una derrota injusta, siendo capturado junto a los Vainas Rojas y sentenciado a muerte. Y es que la ejecución pública de Oden nos dejó marcados a todos, tomándose al pie de la letra la promesa que le hizo Orochi de dejar con vida a quien aguantase 1 hora en la olla de aceite hirviendo, y cargando Oden a todos sus sirvientes para que no murieran, demostrándonos su gran resistencia física y su fuerza de voluntad, y muriendo con una sonrisa. Sobre las habilidades de Oden, recalcar que, a los 18 años de edad, ya era capaz de controlar el increíble poder de la espada Enma, además de poseer otra espada de alto grado, como es la Ame no Habakiri, las cuales dominaba con facilidad con su estilo Oden Nitoryu, o estilo de 2 espadas de Oden.
También demostró un gran dominio del haki de armamento que utilizaba para recubrir sus dos espadas, endureciéndolas y volviéndolas mucho más poderosas, hasta el punto que, con 29 años, Oden fue capaz de chocar contra Barba Blanca, igualando su poder y demostrando que también era poseedor de haki de conquistador. Número 4. Edward Newgate. Más conocido como Shirohige, ha sido durante la obra el hombre más cercano al One Piece y reconocido como el hombre más fuerte del mundo. Fue el capitán de los piratas de Barba Blanca y el histórico rival de Gold D. Roger. En el pasado, antes de formar su propia tripulación, fue miembro de los legendarios Piratas de Rocks y más tarde se convirtió en uno de los 4 emperadores que gobiernan el Nuevo Mundo, siendo el más fuerte de los 4. Barba Blanca era muy selectivo a la hora de aceptar a un nuevo tripulante en su tripulación, fijándose en su personalidad y naturaleza. Esto se debió principalmente a su tiempo como miembro de los Piratas de Rocks, ya que la violenta y pobre relación de esta tripulación dejó un impacto negativo en Barba Blanca, por lo que prometió que nunca permitiría tal relación en su propia tripulación. Newgate también parecía no importarle el lugar de origen o el linaje de las personas que reclutaba, ya que creía que sin importar quién fuera, todos son hijos del mar, y su sueño como pirata estaba lejos de conseguir tesoros y fama, ya que lo que él anhelaba era formar una gran familia, y cuidaba de su tripulación como si de sus hijos se tratara. Poseía una voluntad inquebrantable e inhumana, demostrándonoslo en la guerra de Marineford, donde, a pesar de haber recibido cientos de heridas por sus enemigos, a pesar de su deteriorado estado de salud, e incluso tras haber perdido la mitad de su rostro, Barba Blanca continuó luchando y derrotando a los oponentes que estaban frente a él, y jamás retrocedió. Incluso tras haber fallecido en manos de Barba Negra y su tripulación, su cuerpo se mantuvo en pie como un testimonio de su increíble voluntad. Aún así, la mayor prueba de su determinación y coraje estaba en su espalda, la cual no poseía ni una sola cicatriz, dejando en claro que nunca en toda su vida había huido de un combate. Kaido creía firmemente que Barba Blanca era una de las pocas personas capaces de hacerle frente en batalla. Era tan poderoso y temido que la marina tuvo que reunir a todo su poder militar para hacerle frente, y Shirohige demostró una monstruosa fuerza haciéndole frente con cierta facilidad a todo el grueso de los marines, incluidos los 3 almirantes, llegando incluso a apalear a Akainu tras haber asesinado a Ace, con impresionantes golpes que combinaban su increíble fuerza física con su fruta del diablo, la Gura Gura, la cual es considerada la fruta paramecia más poderosa y capaz de destruir el mundo entero, otorgando a su usuario la capacidad de generar ondas de choque masivo que pueden destrozar el entorno, manipular el mar creando tsunamis o romper el aire literalmente. Además, Barba Blanca portaba una naginata enorme llamada Murakumogiri, siendo una de las Saiyo Wazamono o espadas de grado supremo, la cual podía imbuir con su poder de los temblores y con su poderoso haki, siendo Barba Blanca uno de los pocos en poder usar los 3 tipos de haki. En su época de máximo esplendor, Shirohige fue capaz de derrotar a Oden y mantenía intensos duelos contra Gold y Roger, los cuales llegaban a prolongarse durante más de 3 días. Número 3. Rox D. Shebeck. Fue el capitán de los piratas Rocks, y se convirtió en un poderoso y temible pirata hace 40 años, antes de que Goldie Roger llegara al poder. Según los marines que conocen sobre su leyenda, Rocks solía ser una persona muy violenta, que atacaba constantemente al gobierno mundial, de forma que se llegó a comparar a su tripulación con una organización terrorista. Tenía una gran ambición, siendo su objetivo convertirse en el rey del mundo. Y también tenía mucha curiosidad por los temas que el gobierno mundial había mantenido ocultos a lo largo de la historia, lo que le llevó a investigar sobre estos temas. Su gran carisma y liderazgo le llevó a capitanear
a muchos de los grandes piratas que posteriormente se volverían legendarios, como es el caso de Big Mom, Kaido, Barba Blanca, Shiki, el Capitán John y Silver Axe, entre otros. Esto es un claro ejemplo del gran poder que poseía Rox D. Shebeck, ya que a ninguno de los piratas de su tripulación le gustaba seguir órdenes, y el Capitán Shebeck tenía que lidiar con estos grandes egos. Shebeck fundó los piratas de Rox en la isla de Hachinosu, la que es actualmente la base de Kurohige. ¿Será que Kurohige ha heredado la voluntad de Shebeck? La verdad es que todo lo que envuelve a este misterioso personaje sigue siendo una incógnita, ya que el gobierno mundial se encargó de borrar de la historia todas las hazañas y atrocidades que hizo este temible pirata, siendo su última aparición conocida un ataque directo contra los nobles mundiales, que posteriormente provocaría el incidente de God Valley, donde los piratas de Rox acabarían siendo derrotados por la alianza formada entre los piratas de Roger y el ejército de la marina comandado por Monkey D. Garp, suponiendo esto la disolución de los piratas de Rox y la supuesta muerte de su capitán. Y digo supuesta muerte, ya que en Impel Down pudimos ver a un personaje con un peinado parecido al de Rox que se encontraba congelado en estado de criogenización. Y después de que Eiichiro Oda dijese en uno de sus comunicados que al final de la serie veríamos a un legendario y temible pirata, se ha hablado mucho de que este personaje podría ser Rox, que se mantenía en estado de letargo en Impel Down. Pero sinceramente dudo mucho que esto llegue a ocurrir, ya que desde un principio se nos presentó a Shebeck como un personaje del pasado que ya fue derrotado en su momento. Y como mucho podríamos llegar a ver a Shebeck siendo resucitado en forma de zombie con los poderes de Moria, bajo las órdenes de Kurohige, el cual habría conseguido su cadáver. Pero todo esto son teorías locas. Y una auténtica narutada. Número 2. Gold D. Roger. Conocido en sus últimos días como el Rey de los Piratas. Como capitán de los Piratas de Roger, llegó a conquistar todo el Grand Line y fue el único en llegar a la legendaria isla de Love Tale, junto a su tripulación en los últimos 800 años, descubriendo así el gran tesoro del One Piece. Su poder de combate era casi inalcanzable. Solo 2 personas han sido capaces de haber igualado a Roger en combate: el vicealmirante Garp, quien posee una enorme fuerza incluso en su vejez, y su rival Edward Newgate, quien poseía el poder de la fruta Gura Gura y fue llamado el hombre más fuerte del mundo después de la muerte de Roger. Otro de sus rivales más temibles fue Rox D. Shebeck, quien sería considerado su adversario más poderoso, ya que Roger habría necesitado de la ayuda de Garp para acabar con él, aunque en este caso desconocemos si únicamente se enfrentaron a Rox D. Shebeck o a toda su tripulación, pero en cualquiera de estos casos se demuestra la increíble fuerza de Roger. En los últimos años de sus aventuras, incluso estando ya en una fase muy avanzada de su enfermedad, consiguió derrotar con facilidad a Kozuki Oden y mantenía duelos de igual a igual con Shirohige. Poseía un increíble control sobre su espada, una alfange perteneciente a las 12 Saiyo Owazamono, o espadas de grado supremo, a la cual llamó Ace, y con ella en su mano era capaz de lanzar poderosas ondas de choque imbuidas en haki de conquistador. Aparte de su haki y su inalcanzable voluntad, Roger también poseía la capacidad de oír la voz de todas las cosas, un rasgo único que muy pocas personas tienen. Al final de su largo viaje, Roger y su tripulación llegaron a la última isla del Grand Line. Allí no solo aprendieron la verdad del siglo vacío y la voluntad de los D, sino que también encontraron el tesoro de Joy Boy. Roger y sus compañeros reaccionaron a este descubrimiento con una hilarante risa.
Y siendo inspirado por la historia de Joy Boy, Roger nombró a la isla final con el nombre de Love Tale. Además de sus increíbles hazañas, se dice que Roger poseía un amplio conocimiento sobre las armas ancestrales, llegando incluso a poseer una parte del arma ancestral Urano. Roger era una persona que quería cambiar el mundo, trayendo un nuevo amanecer. Y fueron sus últimas palabras antes de morir las que impulsaron a todas las personas que buscaban la libertad a salir al mar y buscar todas las respuestas sobre este mundo, iniciando así la gran era de la piratería. Número 1. Joy Boy. El personaje de Joy Boy es el mayor reflejo de todos los misterios que esconde la obra de One Piece. Este personaje se encuentra vinculado con todos los grandes sucesos acaecidos durante el siglo vacío, siendo un punto de inflexión en la creación de lo que conocemos actualmente como el gobierno mundial, quedando Joy Boy como el mayor enemigo de estos. Teniendo Joy Boy una fuerte relación con la antigua civilización y el clan de los D. Además, sabiendo ya que Joy Boy poseía la fruta mitológica de Nika, ya que Zunesa reconoció a este en los poderes de Luffy, podemos entender que Joy Boy era la contraparte de los ideales de corrupción y esclavismo de los nobles mundiales, siendo Joy Boy el guerrero de la liberación de su época, como se nos demostró con la buena relación que tenía este con la princesa Gyojin de su época y la promesa que le hizo de llevar a todos los Gyojins a la superficie, además del vínculo que une a Joy Boy con el clan Kozuki, ya que fueron estos quienes crearon los poneglyphs durante el siglo vacío. Y es que todo parece apuntar que Joy Boy fue el primer gran aventurero de su época que buscaba la respuesta en la libertad, consiguiendo así unir a diferentes razas y reinos para vivir en armonía, lo que sería visto como una amenaza para los nobles mundiales y para sus intereses de control mundial, llegando a perseguir y a eliminar a Joy Boy y a sus seguidores, siendo etiquetados como los primeros piratas. Y hasta el día de hoy, el gobierno mundial mantiene en secreto todo lo sucedido durante el siglo vacío, lo cual refuerza la idea de que durante el siglo vacío debieron hacer algo realmente terrible y atroz para asegurar su ascenso al poder. Todo esto, sumado al sombrero de paja gigante que hay escondido en el castillo de Pangea en Mary Joyce, da a pensar que Joy Boy posiblemente fuera de la raza de los gigantes ancestrales, los cuales habrían sido esclavizados para la creación del Red Line, y que Joy Boy, viendo esta situación de injusticia, decidiera viajar por todo el mundo, liberando a los esclavos y a las razas oprimidas, y dejando al final de su viaje el gran tesoro que sería utilizado para traer un nuevo amanecer a este mundo, el One Piece. Y es que puedo imaginar que la fuerte voluntad de Joy Boy le llevaría a decir algo como: el mundo, este mundo tan grande, te ofrece la libertad y la posibilidad de escoger tu propia vida. Y si coges como objetivo el sueño interminable, no renuncies nunca. Ve hacia la meta que creas que tienes que ir.